Buen día. En esta oportunidad, en el presente trabajo, hablaremos acerca del polémico tema. Tocaremos distintos puntos, desde su acepción, causas y consecuencias de la informalidad en Perú, cuadros estadísticos, así como también ideas de solución a la problemática. A continuación, daremos paso a la primera expositora. El sector informal está compuesto por un conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Este origen baja de la baja calidad de servicios y el escaso poder de la fiscalización. Sumado a esto se encuentran los altos costos que implica formalizarse. Se sabe que más del 70% de la clase trabajadora peruana es informal. En el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Perú es uno de los países con las tasas de informalidad más grandes en América Latina. Eso sucede porque la gran parte de la población cubre sus gastos primordiales de su trabajo del día a día. Y si bien el subsidio económico del gobierno ha sido un apoyo, pero no ha sido suficiente para que las personas prefieran quedarse en casa y no salir a trabajar. De acuerdo a la encuesta realizada por Ipsos Perú, en marzo del 2020, a nivel nacional, el 25% de personas respondieron que se han quedado sin trabajo durante el aislamiento social. Características. La medida de sus ganancias son inestables. El tiempo de trabajo está fuera del margen de la ley. El pago de los salarios para los empleadores son fuera de tiempo. Esos están desprotegidos por el Estado en términos de salud y empleo. También existe una fiscalización de los productos. El crecimiento lento o dependiendo del emprendimiento individual. No tienen acceso a líneas de crédito, es decir, a préstamos en bancos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Marcelo. Pues la informalidad es un fenómeno característico de la economía latinoamericana y en particular de la peruana. ¿Cómo medir esta informalidad? En primer lugar, cabe precisar que existen dos formas de hacerlo, la medición directa y la medición indirecta, ¿no? En esta última se refiere al conjunto de técnicas econométricas, estimaciones macroeconómicas o análisis comparativos de estadísticas provenientes de distintas fuentes. La medición directa es siempre preferible, ¿no? Factible llevarla a cabo. En este caso, una acción más conveniente es encuestas representativas a nivel nacional para inferir la información del sector y empleo informal, ¿no? Primero, digamos que debemos encontrar cuál es la informalidad en el Perú, en el sector nacional, y después se pueden evaluar la prevalencia de la informalidad en el Perú y comprobarla con otros países, ¿no? A partir de estos cuatro indicadores, debemos de compararla, ¿no? En el gráfico 1A ha sido elaborado en base a la información sobre los cuatro indicadores de informalidad referidas al Perú, a Colombia y a México. A Chile, el país con más alta tasa de crecimiento sostenido en América Latina, y los Estados Unidos, el país desarrollado de mayor peso en la región debido a las estrechas relaciones que mantiene tanto el Perú como otros países, ¿no? En Latinoamérica. En general, el grado de informalidad en el Perú es alarmante, ¿no? Es elevado y mucho mayor que Chile y Estados Unidos según estos indicadores. Además, de acuerdo con el porcentaje existente de producción informal de Schneider y del autoempleo, es también superior a la de México y Colombia, considerando el valor nominal de estos indicadores. Perú el 60% de la producción que se realiza informalmente y el 40% de la fuerza laboral de autoempleada en microempresas informales, y solo el 20% de la fuerza laboral está afiliada a algún plan de pensiones formal. Incluso se incluye que aquellos trabajadores que laboren por parte de empresas grandes. Hola, mi nombre es Natalia Ramírez y yo les hablaré del por qué la informalidad es un tema de preocupación. En primer lugar, nuestro país cuenta con más de 3 millones de empresas y el 75% de ellas son informales, por lo que esto genera un gran obstáculo para poder combatir la pandemia, ya que mayormente los casos positivos se encuentran en comercios informales. Otro punto también es el que ocupan gran parte de la vía pública, sin contribuir con los pagos tributarios que manda la ley. Además, muchos de esos trabajos que no van acorde a la ley explotan a sus trabajadores no respetando sus derechos. De igual forma, es necesario resaltar que Perú presenta un alto índice de informalidad y es considerado como una sociedad informal, que evade la ley y contribuye al caos en general. Por último, esta forma de vida representa precarización,
porque se encuentra en condiciones de inestabilidad e inseguridad. Continuando con la exposición, mi nombre es Catherine Sánchez y yo le voy a hablar sobre las causas de la informalidad. En esta línea, los especialistas también coinciden al señalar que las actividades económicas son informales cuando los costos de la formalidad superan sus beneficios. En efecto, el Estado, la burocracia y la excesiva tramitología no son capaces de crear los suficientes incentivos para que una empresa o trabajador informal se vuelva formal. Para la empresa o el trabajador informal, dichos beneficios no son tangibles o inmediatos. El informal considera que su eventual regulación le traerá más complicaciones que beneficios, más gastos que ahorro, más esfuerzo que ayuda, más dificultades en el día a día de sus actividades. Sin embargo, y especialmente en una coyuntura como la actual, es oportuno preguntarnos, ¿acaso vale la pena ser formal? En este sentido, debemos indicar que si bien en las últimas semanas el gobierno ha dictado ciertas medidas para apoyar al sector informal, económico universal, bono independiente, la mayoría de las disposiciones aprobadas e implementadas por el gobierno, como resulta razonable, han apuntado a favorecer a las empresas y a los trabajadores formales, mas no a los informales. Las consecuencias de la informalidad son las siguientes. La informalidad limita el crecimiento de las empresas y tiende a generar sobrecostos financieros, ya que ellos no pueden acceder a la banca formal, es decir, a préstamos tanto de bancos como de microfinancieras. También les impide emitir notas, boletines o mensajes publicitarios para exponer sus productos o actividades, ya que prefieren estar en el anonimato y en la ilegalidad. Muchas veces estos trabajadores informales tienden a trabajar en la calle y no pueden reinvertir ese dinero en producir en masa, ya que el espacio en el cual trabajan es muy reducido, muy pequeño. También la informalidad limita el crecimiento económico del país, ya que no se pagan impuestos, frustra la inversión pública, daña el progreso de la sociedad, limita al Estado a poder proyectarse metas económicas de crecimiento, ya que no puede invertir en lo que necesita el país. Origina también una situación de desigualdad y de competencia desleal, ya que también existen los trabajadores formales que con mucho esfuerzo se formalizaron, pagan sus impuestos, pero los informales, al querer obtener mayores ganancias, bajan los precios, bajan los costos, afectando de manera desleal. Hola, soy Sebastián Torres y le voy a explicar sobre los cuadros estadísticos. En el primer cuadro podemos observar que en nuestra región, de acuerdo a la información del Foro Económico Mundial, Perú es el país que tiene la más alta tasa de empleo informal. Luego le siguen los estados centroamericanos de El Salvador, Honduras y Guatemala. En el polo opuesto, con una menor informalidad laboral, encontramos a Costa Rica, Uruguay y Brasil. En el siguiente cuadro se observa que en nuestro país, de acuerdo al Matosmar, su crecimiento está ligado a las olas migratorias en dirección a Lima. Según el ámbito geográfico, existen mayores tasas de informalidad laboral en la selva y en el ámbito rural. En contraste, en el área urbana y en la costa encontramos las menores proporciones. En el tercer cuadro estadístico podemos observar que por grupos de edad tenemos que la mayor tasa de informalidad laboral se concentra en los jóvenes de 14 a 24 años de edad, que conforman el 86%, y se reduce en el siguiente intervalo de 25 a 44 años, y vuelve a aumentar a partir de los 45 años en un 71%. Asimismo, como es de esperarse, afecta más a las personas menos calificadas. Ahora, le voy a decir sobre las recomendaciones. Primera recomendación: priorizar la entrega del subsidio monetario en las regiones donde hay mayor persistencia de informalidad laboral y pobreza. Como segunda, articular una estrategia para hacer el seguimiento a las mujeres receptoras del subsidio, con el objeto de prevenir hechos de violencia de género. Evaluar la suspensión o prórroga del pago de todos los servicios básicos o de otro modo añadir ese monto en el subsidio monetario. Incluir dentro de los beneficiarios a la población migrante en condiciones de pobreza. Gracias.